proyecto, o sea, la obra consiste en elaborar máscaras de los Saraguros, máscaras de personajes, serían místicos o míticos también, hechos de lienzo y decorado con acrílico. No son tal vez diseños ni líneas, sino son escrituras. Pues yo me basé en una pequeña investigación de los incas para también traerlos, ¿no? Esa energía, esa cultura de nuestros antepasados. Tunday, 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 a tunday, tunda, tunday, baila, baila, mi osito. Mi obra para el Cumandá consiste en hacer una resignificación de 3 iconos de las culturas precolombinas. En este caso es un dragón de 2 cabezas, una serpiente y un ave. Están trabajadas volumétricamente con telas transparentes y van a estar suspendidas en el espacio para resignificar justamente los circuitos migratorios que siempre tenemos los humanos y todos los seres vivos. Tendemos a estar buscando la vida, buscando el bienestar, buscando el alimento, y me parece muy importante. La propuesta Palabras Plantas tiene 2 dimensiones. Por un lado, se aproxima a la relación de las cualidades que tiene la diversidad de plantas en términos de curación, para hacer una sanación tanto física, espiritual y de pensamiento. Por otro lado, la diversidad de plantas constituyen un ecosistema que forman palabras en lengua quichua que nos remite a la memoria de las interrelaciones sociales, culturales y espirituales que se entretejen en estos territorios. Yo adopté una técnica, ¿no?, espiritual. Llamo, por ejemplo, a los cerros, a mis abuelos, a mis padres que no están ya aquí en este mundo, que me ayuden. No para mí, para tal vez solamente pensando en lucrarme, sino porque este trabajo va a repercutir en mi pueblo, va a sacar la felicidad de mi pueblo. El mismo lugar donde hay mucha gente transitando rápidamente, todos están apresurados. Todos esos recorridos que la gente hace o ha hecho en este lugar, que me parece como un lugar muy importante, ¿no? Es como que ha guardado o sigue guardando todos los anhelos y los sueños que la gente ha pasado por ahí, ¿no? Por una vida mejor o buscando, como decimos, ¿no?, el vida más que hay. La propuesta de la exposición se enmarca en el concepto en lengua quichua sapi, con raíz y todo. Lo que permite la exposición es conjugar las distintas materialidades que forman parte de las territorialidades y que se trasladan justamente a un espacio simbólico que en este caso es el Parque Urbano Cumandá.